Buenas tardes, soy José Corraliza, soy arquitecto. Llevo trabajando en el campo de la imagen por ordenador desde el año 96. Actualmente dirijo el Departamento de Visualización y Tecnologías Inmersivas en la oficina de ICOM Madrid. Me acompaña José Luis García, que es miembro del equipo y es nuestro experto en realidad virtual aplicada a la visualización arquitectónica. Voy a compartiros pantalla para mostraros un poco la presentación. Vamos a ver. Bien, como muchos sabréis, ICOM es una gran empresa internacional que opera en más de 150 países y aúna a unos 87.000 expertos en distintos ámbitos. En la oficina de Madrid trabajamos unas 500 personas divididas en varios departamentos, como por ejemplo el departamento de Buildings and Places, donde tendríamos arquitectura, diseño de interiores y urbanismo. Tenemos también un departamento de infraestructura civil, de medio ambiente y de desarrollos internacionales. La charla que vamos a dar José Luis y yo la vamos a dividir en dos partes. En la primera parte yo os voy a contar un poco cómo nos hemos iniciado nosotros dentro de la oficina en este tema de las tecnologías inmersivas, qué ventajas hemos encontrado al aplicar esta nueva herramienta y una serie de aplicaciones útiles que hoy en día ya se están empleando de manera habitual en distintos estudios de arquitectura y que nos parecen muy interesantes. ¿Cómo nos iniciamos en esto? Bueno, pues hace aproximadamente 3 años estábamos preparando un concurso de arquitectura y estábamos maquetando los típicos paneles para presentar, cuando se nos ocurrió que quizá era un buen momento para utilizar una herramienta de la que ya se estaba hablando en ciertos foros en Internet, que prometía presentar nuestro trabajo de una forma más innovadora y como más espectacular, si queréis, ¿no? De una forma más clara. En aquel momento empezamos a investigar un poco y nos dimos cuenta que realmente con las herramientas que manejábamos ya en la oficina, que eran 3ds Max, VRay y Photoshop, podíamos realizar unas imágenes esféricas, estereoscópicas, que después nos servirían para mostrar nuestro proyecto como si de alguna manera el observador estuviera dentro de ese espacio. Con una inversión mínima inicial que consistió en unas gafas de plástico de realidad virtual de 10 euros y un teléfono móvil, nos iniciamos en este apasionante mundo de la realidad virtual. Desde el primer momento ya notamos dos ventajas inmediatas y enormes. La primera de ellas tiene que ver con lo que es una información, la documentación típica de arquitectura. Un plano de arquitectura es un documento altamente codificado. Para su interpretación correcta se necesita tener unos conocimientos técnicos adecuados. Es bastante usual que nuestros clientes carezcan de dichos conocimientos, de manera que no pueden comprender de forma clara cómo son los espacios que les estamos mostrando. Con la realidad virtual, esta barrera se elimina por completo. O sea, cualquier persona sin necesidad de ningún tipo de formación técnica específica solo tiene que colocarse el headset y sumergirse en nuestro proyecto. La otra ventaja inmediata, para mí quizá es una de las ventajas más importantes que nos da esta herramienta, tiene que ver con el sentido de la escala, el tamaño de las cosas. La distancia de nuestro cuerpo con los elementos que nos rodean, los espacios que separan estos mismos elementos, todo ese sentido del tamaño y de la escala es algo que es muy difícil, no se acaba de entender bien en un documento como un plano. Sin embargo, con la herramienta de la realidad virtual, eso se percibe de forma infinitamente mejor. O sea, nosotros nos damos cuenta exactamente de qué tamaño tienen las cosas, si de las dimensiones son las adecuadas o hay que ajustarlas de alguna manera. Yo creo que solo por estos dos motivos, por estas dos ventajas, si no hubiera nada más, ya sería suficiente para adoptar esta nueva herramienta en nuestro trabajo diario. Pero es que además hay muchas más aplicaciones. Como la realidad virtual es algo que acaba de empezar ahora, bueno, la realidad virtual, realidad aumentada, todas estas tecnologías inmersivas, es muy difícil
saber de forma clara qué va a ocurrir en los próximos años. Pero sí que hay algunas aplicaciones que ya se están utilizando de manera habitual y de forma cada vez más común en estudios de arquitectura, ingeniería y demás. Voy a hacer brevemente una exposición de 5 de ellas que me parecen muy interesantes y que ya, como os comento, se están utilizando en muchos sitios. La primera de ellas, la más obvia, es la visualización. La arquitectura es una manifestación artística tridimensional. El propósito de la obra arquitectónica no es ser contemplada en un plano ni en un dibujo. Su propósito real es ser percibida espacialmente, ser explorada recorriéndola en el espacio y en el tiempo. Con la realidad virtual podemos hacer de alguna manera esto. Nosotros podemos percibir la arquitectura, estar inmersos dentro de esa arquitectura. Todo esto tiene que ver mucho con un concepto que en realidad virtual se conoce como presencia. Por decirlo de manera sencilla, la presencia sería como la ilusión en nuestro cerebro de que nos encontramos en un entorno distinto a nuestro entorno real, como si estuviéramos en una realidad paralela, por decirlo así. Yo estoy convencido de que dentro de muy poco no va a haber ningún proyecto importante que alcance una fase de aprobación sin haber sido realmente testeado y recorrido exhaustivamente con esta herramienta. Pero la realidad virtual no solo nos ayuda a comprender un proyecto, también nos puede ayudar a diseñarlo. Realmente la mejor manera de percibir las carencias de un proyecto, los problemas, las cosas que funcionan mejor y las cosas que funcionan peor, es estar presente, como hablábamos, dentro de él. Además, como la tecnología BIM es una tendencia que se está imponiendo ahora en todos los estudios de arquitectura e ingeniería, esto nos permite tener un modelo tridimensional desde prácticamente el principio del desarrollo del proyecto. De manera que nosotros vamos a poder testear, vamos a poder comprobar nuestro modelo desde las primeras fases iniciales, ahorrando de esa forma mucho tiempo y mucho dinero en correcciones posteriores. En el mundo de la formación se está empezando a aplicar también la realidad virtual de forma cada vez más extendida. Hay determinados protocolos en arquitectura y en ingeniería que es necesario conocer, pero la adquisición de esos conocimientos muchas veces es muy costosa y otras veces es muy arriesgada. Tradicionalmente lo que se ha hecho en estos casos es construir simuladores. Los simuladores permitían a los operarios adquirir esas destrezas de manera eficaz y de manera segura. Actualmente podemos construir lo mismo, simuladores, pero dentro de un entorno de realidad virtual, con lo cual el proceso va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más económico y va a ser mucho más sencillo. Esta es mi aplicación favorita, tiene que ver con la luz. En arquitectura la luz lo es todo, es el elemento clave y fundamental de cualquier proyecto arquitectónico. ¿Qué ocurriría si nosotros tuviéramos una herramienta que nos permitiera realmente ver cómo se comporta la luz en nuestros espacios, en los espacios que estamos diseñando? Si nosotros utilizamos un motor de iluminación global físicamente correcto y junto a eso tenemos un sistema de posicionamiento geográfico, podemos ver de forma muy precisa cómo se va a comportar la iluminación natural, por ejemplo, dentro del espacio que estamos diseñando. Pero no solo la iluminación natural. Podemos hacer lo mismo con la iluminación artificial. Nosotros podemos hacer estudios de iluminación basándonos en las características técnicas de las luminarias que nos proporcionan los fabricantes y podemos jugar con distintas configuraciones de luminarias, temperaturas de color, etcétera, etcétera. Algo parecido nos ocurre con los materiales. O sea, nosotros, cuando elegimos los materiales para un proyecto de arquitectura, a veces tenemos dudas de cómo se van a comportar realmente esos materiales cuando el proyecto esté construido. Igual que antes, si nosotros usamos un motor de render físicamente correcto, podríamos diseñar varios materiales y comprobarlos en nuestro entorno de realidad virtual. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos que diseñar un muro cortina y tenemos dudas a la hora de elegir entre distintos tipos de vidrio. No sabemos muy bien cuál es el efecto que va a producir. Bueno, nosotros podríamos diseñar esos materiales dentro de nuestro software con las propiedades físicas correctas de refracción, reflexión, absorción, etc.
etcétera, y luego comprobar directamente en ese entorno de realidad virtual cuál de esos vidrios es el que produce el efecto que nosotros queremos para nuestro edificio y, por lo tanto, es el que deberíamos elegir para nuestro proyecto. Tanto en el interior como en el exterior. Podemos ver el efecto en cualquiera de las dos situaciones. Por último, y esta es una aplicación que me parece bastante novedosa, pero que ya en algunos sitios se está utilizando también, es la utilización de la realidad virtual para la comunicación, la participación ciudadana. Existen determinados proyectos, determinados desarrollos, como por ejemplo las grandes infraestructuras, los espacios públicos o los desarrollos urbanísticos, que afectan a un número muy importante de personas. Esto hace que exista un componente político importante y la opinión pública, el que la opinión pública sea favorable o no a ese desarrollo, es algo muy importante que muchas veces incluso llega a comprometer la viabilidad del propio proyecto, ¿no? Utilizando la realidad virtual ya se están haciendo demostraciones públicas donde los ciudadanos pueden realmente conocer pues cómo va a quedar, por ejemplo, su barrio después de una peatonalización, qué va a ocurrir cuando construyan esa nueva torre con el perfil de su ciudad, cómo va a quedar la plaza que se ha proyectado, que le queda cerca de su casa. O sea, todo este tipo de cosas, digamos que la realidad virtual lo que nos va a permitir es implicar de manera más directa a los ciudadanos y de alguna forma que puedan ver las ventajas, las bondades de esos proyectos antes de que estén construidos. Como veis, las aplicaciones son infinitas y cada vez van a ir a más, cada vez hay más opciones, van saliendo nuevos headsets más potentes, con más posibilidades. Esto acaba solo de comenzar y tendremos que estar muy atentos, muy pendientes y no perdernos ese tren. Voy a dar paso ahora a mi compañero José Luis, que os va a hablar un poco de cómo podemos pasar de nuestros típicos modelos 3D a un entorno de realidad virtual donde desenvolvernos de forma sencilla. Gracias. Buenas tardes, soy José Luis García, soy, como ha dicho José Corraliza, el encargado de tecnología VR dentro del Departamento de Seguridad de la empresa de Conmadrid. Y a continuación voy a tratar de describir brevemente el proceso de trabajo seguido en nuestro equipo, enfocado a utilizar adecuadamente y de forma eficaz las nuevas posibilidades que nos proporciona la tecnología VR. Para comenzar, voy a describir una serie de conceptos básicos previos que me parecen muy importantes a la hora de enfrentarse con éxito a una experiencia VR. Para comenzar, me gustaría hablar del concepto de target. Aunque parezca una obviedad, tener muy claro antes de comenzar qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestro objetivo. Primero, ¿qué vamos a hacer? Una experiencia VR en sí misma, una experiencia Windows, vamos a hacer un vídeo. Si es VR, pues tener en cuenta una serie de condicionantes importantes, como si es una escena interior-interior, la complejidad de la misma, si tenemos vegetación compleja, qué tipo de iluminación vamos a utilizar o la interactividad de la escena o no. Cada tipo de experiencia requiere, desde mi punto de vista, una consecución diferente. No se puede hacer todo simultáneamente. Se trata en cada caso de encontrar un equilibrio entre performance y calidad. En la mayoría de los casos hay que renunciar a muchas cosas, especialmente en una experiencia VR. No se puede tener todo. Otro concepto que me parece muy importante es el concepto de narrativa, que habitualmente está totalmente olvidado dentro del mundo VR. Digamos que igual que el cine, la fotografía o incluso el render clásico tiene sus propios lenguajes, sus propias técnicas, una experiencia VR, creo que también tiene que tener las suyas. Tenemos que tener muy claro qué queremos contar y sobre todo cómo. También hay que ser consciente de los medios disponibles en cada caso, porque las necesidades de hardware son extremas, nadie es obvio, y hay que tener muy claro lo que podemos hacer con los medios que disponemos. También en cuanto a los medios humanos, hay que ser consciente de que en muchas ocasiones la convención de partida tiene muchos defectos y será necesario un trabajo previo muy importante antes de empezar. Otro concepto clave es que desde mi punto de vista
Unreal no es Override ni Corona, ni un método de render, digamos, tradicional. A veces es preferible optar por estos últimos métodos, Override o Corona, por ejemplo, en proyectos de interiorismo, en los que las características de materiales, acabados, iluminación, tiene que ser exacta y exquisita. En otras palabras, a veces hay que saber decir no a una experiencia VR. Otro concepto es el de lo que podemos llamar el destino, donde vamos a desarrollar la experiencia VR. Hay que considerar que si el cliente tiene los medios necesarios o la posibilidad de trasladarse a nuestras oficinas para vivir la experiencia VR, ya que trasladar el hardware necesario es en muchos casos inviable. Con todas estas premisas, en la mayoría de los casos nos centramos en tres soluciones. La primera y la preferida es Unreal Engine más HTC Vive para tener una experiencia VR completamente inmersiva. Como alternativa 2, realizamos imágenes esféricas clásicas para la reproducción en dispositivos tipo Samsung Gear, Go o similares. Es mucho más cómodo ya que basta con un teléfono o un dispositivo pequeño que se puede trasladar fácilmente. Otro uso que damos frecuentemente a Unreal Engine es aprovechar sus capacidades de render en tiempo real para exportación de vídeo, como ya comentaron otros intervinientes en esta webinar, y que nos permite hacer trabajos que de otra manera serían imposibles con los medios que tenemos. Por último, me gustaría que hay que ser también consciente de los plazos para cada proyecto. En muchas ocasiones hemos optado en nuestras oficinas por utilizar soluciones VR alternativas que permiten una traslación directa BIM-VR, tales como Lumion, QMotion o Onscape. A continuación voy a centrarme en el workflow propiamente dicho para Unreal Engine. Básicamente se puede reducir en los 5 puntos que tenemos en pantalla. A continuación pasaré a describir cada uno de ellos someramente, pero antes me gustaría resaltar que aunque se conciba como un proceso lineal, es muy importante una continua optimización conjunta de cada uno de ellos para lograr el objetivo del target del que hablamos al principio. Y a continuación pasamos a escribir cada uno de los puntos. El primero sería la importación. En principio se puede importar desde cualquier software CAD 3D que sea capaz de exportar formato de FDX. El problema es que es un proceso muy lento y laborioso porque utilizamos el plugin Datasmith ya solamente conocido para tener unos plazos adecuados. A partir de este punto la importación puede realizarse de dos maneras. Importación directa, necesarios para la construcción de iluminación directa, que de otra manera podrían prolongarse durante días y podemos pasar a horas. Y me gustaría hablar por último de la optimización de materiales. Desde mi punto de vista, en muchas ocasiones, la calidad de los materiales contribuye de forma determinante en mejorar la sensación inmersiva de la experiencia VR. Para lograr este propósito se pueden utilizar software de pintado de texturas sobradamente conocidos. Por ejemplo, en nuestro workflow utilizamos Sustain Painter para este tipo de tareas. Una vez completadas estas tareas sería el momento de cálculos de iluminación, que describimos más adelante. Después pasaremos al proceso de postproducción, que es tan extenso que no se puede tratar en unos segundos. Entonces, solamente me gustaría destacar que es un proceso completamente en tiempo real, por lo que hay que ser muy cuidadoso para no comprometer la fluidez de la escena. Y para terminar, me gustaría, a modo de conclusiones, enumerar una serie de normas de buena conducta, digamos, a la hora de conseguir una experiencia VR fluida, de calidad, realizada en un periodo de tiempo razonable. Para empezar, hay que ser muy cuidadosos en tener una perfecta organización de la escena. Esto debe hacerse, al menos en nuestro caso, lo hacemos previo a la importación. Una vez importado, también hay que ser cuidadoso en la organización dentro de Unreal Engine en niveles y subniveles. Es preferible la importación por etapas y categorías. Aunque sea posible la importación con Datasmith de modelos muy complejos, es preferible hacerlo por pasos. Y luego, en cualquier caso, la modificación de elementos que se haya que realizar tras la importación se realizará siempre reimportando, nunca borrando y volviendo a importar, para mantener la jerarquía de la escena intacta para trabajar adecuadamente. Luego, también me gustaría hablar sobre, como decíamos antes, el IMAX.
Como ya he dicho antes, el proceso de la I+, puede alargar el proceso, o sea, si no se tiene un especial cuidado en la geometría, puede alargar el proceso de la I+, durante días, en vez de durante horas. Por lo cual, hay que tener mucho cuidado. Hay que buscar siempre un equilibrio entre calidad y tiempo de cálculo. Y hay que tener claro que es un proceso distribuido entre varios ordenadores y siempre que sea posible hay que aprovecharlo. Después, un concepto muy claro es que hay que primero optimizar, segundo optimizar y tercero optimizar. Eliminar todo lo superfluo. Queremos conseguir una experiencia VR a 90 frames por segundo, lo cual no es nada fácil. Otro concepto que me parece esencial es el de mapeados en materiales. Una experiencia VR requiere un exhaustivo trabajo en los mapas de coordenadas, ya que los objetos se pueden ver a corta distancia y, como se suele decir en el arcón, enseguida se ven las costuras. Y para terminar, me gustaría destacar que la diferencia está en los detalles en muchos casos. Una experiencia VR se puede mejorar muy fácilmente mediante la introducción, por ejemplo, de sonido, que habitualmente se ha olvidado en una experiencia VR, y que contribuye de forma notable a la sensación inmersiva, ya que se trata de un sentido estereoscópico en sí mismo. También se puede mejorar la sensación inmersiva añadiendo detalles de ambientación, que se puede conseguir fácilmente pues, utilizando blueprints, efectos de iluminación, atmosféricos, o con un software externo, por ejemplo, tipo Anima de X y Z, que es utilizado habitualmente en el workflow de nuestro equipo. Y para terminar, nos gustaría mostrar pues, un pequeño vídeo en el que mostramos pues, algunos trabajos que hemos hecho y comentar algunos conceptos de los que hemos hablado durante su reproducción. Bueno, hacemos experiencias interactivas, en este caso de un proyecto de grandes dimensiones en el que todos los conceptos que hemos tratado de optimización están llevados al extremo para que pueda funcionar a un FPS, digamos, aceptable. En este caso, simplemente un teleporting para ver los distintos espacios de la promoción no es interactivo en sí mismo. Y ahora sí, ahora pasamos a otro tipo de espacios, por ejemplo, un aeropuerto, en el que sí que utilizamos las capacidades interactivas, por ejemplo, en una tienda, del aeropuerto, para ver distintos productos. Se pueden coger, se pueden cambiar materiales, todo este tipo de cosas. Como ya hemos comentado, en nuestras oficinas desarrollamos proyectos de grandes dimensiones y casi siempre estos procesos que hemos comentado de cementación son vitales para que, como podemos ver, la experiencia vaya relativamente fluida. A continuación, después de ver la experiencia VR, vamos a pasar a otro tipo de trabajos, como por ejemplo, lo que comentamos anteriormente, de edición de vídeo. Vamos, exportación de vídeo, perdón, desde Unreal. Vamos, esto se puede conseguir fácilmente desde Unreal. En un par de horas puedes renderizar un vídeo de media hora. Y además, en este caso, podemos ver que las reflexiones, las sombras y todos los demás parámetros están enfocados a un vídeo. Tiene mucha calidad. El frame rate es muy bajo, pero nos podemos permitir ese lujo, porque es para editar un vídeo. Esto es el proyecto que habíamos antes, con unas tomas de vídeo que he hecho de ejemplo. Veamos qué es lo que vemos. Hay blueprints de vehículos, animación de personajes. En unos minutos consigues importar personajes animados. Aquí el mismo concepto. Esto está concebido para hacer vídeos desde el principio, entonces las reflexiones son perfectas. Aquí creo que el frame rate era bajísimo, o sea, casi no se podía mover, pero eso nos da igual, queremos hacer un vídeo. Bueno, y creo que este ya es la última toma. Solo decirle muchas gracias por... Sí, muchas gracias a todos por atender esta charla. Gracias a Joaquín, a Carla, por invitarnos y bueno, si tenéis alguna pregunta que podamos contestar así brevemente.
Muchas gracias a vosotros. Ha estado genial la charla y además nos han enviado muchas preguntas, así que os voy a pasar algunas de ellas, ¿vale? Y me vais contando, ¿vale? Antonio nos pregunta, dice, habitualmente en AECOM trabaja todo el proceso desde el modelo 3D al resultado final una única persona o un equipo. No, aquí hay pocas tareas que la realice una única persona. Son proyectos muy grandes y es imposible que desarrolle una persona sola. Claro. Imaginaos que estamos trabajando habitualmente en proyectos pues, tipo aeropuertos, tipo grandes desarrollos, donde hay no solo un equipo, sino distintos equipos. Habitualmente hay un equipo de diseño, nosotros en nuestro caso es un equipo de visualización, pero luego hay un equipo de estructuras que se encarga, por ejemplo, de hacer esos cálculos, otro de instalaciones. O sea, aquí todos trabajamos en equipo. 500 personas. Sí, justo, bueno, habéis comentado un poco por encima también, Antonio nos preguntaba que qué tipo de perfiles incorporáis un poco al hilo del anterior en vuestro equipo para realizar este tipo de trabajos. Bueno, mayoritariamente aquí somos arquitectos, ingenieros, aunque también hay otro tipo de profesionales, hay gente, por ejemplo, hay geólogos, que en el departamento de medio ambiente, hay otro tipo de personas. O sea, hay perfiles muy variados. Además, AECOM no tiene los mismos, como diríamos, servicios, no ofrece los mismos servicios en España a lo mejor que en otros países, porque cada país, un poco dependiendo del mercado, de cómo esté constituido y demás, pues hay determinados sectores que abarca o determinados sectores que no. Después, también nos preguntaba Eduardo, que cómo se puede perfeccionar el trabajo de optimización que has hecho tú mucho hincapié, José Luis, en él. Pues se puede perfeccionar con mucho trabajo, es un proceso muy laborioso, o sea, y se aprende más que nada con la práctica y a base de equivocarse. No hay otra receta. Yo llevo ya varios años, bueno, no muchos, un par de años en el tema. Y la verdad es que para mí ha sido el tema más complicado. Conseguir que una experiencia VR vaya a 90 frames por segundo es realmente complicado. Claro, es muy importante que la experiencia sea cómoda para la persona que la está experimentando. O sea, no hay nada peor que tener una experiencia de realidad virtual pues que provoque algún tipo de mareo o algún tipo de disconfort, ¿no? De hecho, es mejor, si no tenemos unas garantías de que se va a hacer de una forma adecuada, es mejor no hacerlo, porque la persona que sufre esas consecuencias muchas veces luego es reacia a volver a intentarlo. Entonces, siempre hay que asegurarse que estamos manejando unos equipos pues, que tienen un frame rate adecuado, que tienen una latencia bajísima y que la experiencia es cómoda en sí. Vamos, y solamente añadir que hay cosas que se pueden aprender en tutoriales o que están en manuales y hay cosas que se aprenden con la práctica, equivocándose. Simplemente eso. Eso es. Genial, muchas gracias por este último consejo también. Pues bueno, muchas gracias a los dos, la verdad que muy interesantes los proyectos, muy interesantes cómo nos has explicado el flujo de trabajo y cómo trabajáis día a día ahí en AECOM. Y muchas gracias de nuevo por esta ponencia que ha estado genial. Gracias a los dos, chicos. Gracias a vosotros.